todos y bienvenidos a nuestra charla, una nueva charla del Seminario Permanente de Análisis de la Conversación en este ciclo que está terminando hoy. Mi nombre es Verónica González Temer y soy una de las coordinadoras del seminario y parte del equipo organizador de las charlas y talleres que realizamos mensualmente. Primero recordarles que este evento está siendo grabado y que estará disponible en nuestro canal de YouTube, en el que ya podrán encontrar los videos de las charlas y talleres que hemos realizado desde comienzos de año. Si no están cómodos, por supuesto, apareciendo en el video, pueden apagar sus cámaras. También les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio si no están participando, para evitar ruidos que puedan interferir con la presentación. Bueno, tengo el placer de presentarles a Chase Raymond, quien obtuvo su doctorado en Lingüística Hispánica en 2014 y otro en Sociología en 2016, ambos por la Universidad de California en Los Ángeles. Y actualmente es profesor asociado del Departamento de Lingüística. La investigación de Chase explora las conexiones entre el lenguaje y la vida social, con énfasis particular en la gramática en acción, o cómo diferentes aspectos de la gramática de las lenguas contribuyen en la construcción de acciones e identidades sociales en el habla en interacción. Sus estudios se aproximan tanto a la conversación ordinaria como a la interacción en contextos institucionales. Chase científico investigador con artículos publicados en importantes revistas académicas en lingüística, sociología y comunicaciones, y 3 libros en preparación, uno de ellos con otro coordinador de SPAC, aquí Luis Manuel Holguín, y próximo a salir con Taylor and Francis, y este ofrece el primer libro de texto de análisis de la conversación en lengua hispana. Chase Raymond. Gracias, Vero. Voy a empezar a compartir. A ver. Bueno, ¿sí pueden ver esta primera pantalla? Sí, muy bien. Un buen comienzo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias también a los organizadores por haberme invitado a dar esta charla. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes porque estos son datos que han sido... He estado trabajando con estos datos desde hace mucho tiempo y esta ha sido una oportunidad de hablar de estos datos en del español en español con gente que habla español, que como ustedes ya saben, este grupo provee esa oportunidad, que es una oportunidad muy importante. Antes de empezar, quería mencionar que obviamente no soy hablante nativo del español, así que si no me explico bien, si digo algo no sé qué, si hay un error de gramática, no sé qué, normalmente cuando empiezo a hablar boludeces, Luis me está ahí para corregirme, y él en cuanto al español, y él no está aquí, o bueno, él está aquí, pero él no me ha ayudado con esta presentación, así que el español es todo mío, y vamos a ver. Así que, pero en serio, cualquier cosa me avisan. No quiero que esperen hasta el final para que decirme, bueno, no entendemos esta frase que sigues usando y esa frase no tiene sentido, así que no hemos entendido nada, porque no quiero eso. Así que, por favor, me avisan si hay algún problema durante la presentación y podemos arreglar la situación y continuar. Bueno, para comenzar entonces, ¿cómo avanzamos? Los organizadores me pidieron algo sobre la gramática en interacción. Este es uno de los temas en los que trabajo, así que querían que hablara de alguna manera de la gramática en interacción. Así que para comenzar quería decir qué significa la gramática desde el punto de vista del análisis de la conversación. ¿Por qué nos interesa? ¿En qué sentido nos interesa la gramática? La gramática para nosotros, no nos interesa la gramática como una entidad cognitiva preestablecida dentro de la cabeza. Obviamente hay cosas que están ocurriendo en el cerebro, pero esto no es nuestro énfasis, como lo es en algunos marcos teóricos, especialmente dentro de la lingüística. Para nosotros, la gramática constituye un sistema normativo. Es decir, que es un sistema que los interlocutores utilizan
y estoy utilizando esta palabra, utilizan, a propósito, ellos utilizan colaborativamente la gramática, los recursos de la gramática para diseñar acciones y para interpretar acciones en la interacción social. Es decir, que para prestar las palabras de Shegloff, Oaks y Thompson, estamos nosotros interesados en la gramática al trabajo. ¿Eso se dice en español, al trabajo, así? Más o menos, not so much. Grammar at work, la gramática haciendo su trabajo. Es esa idea, que es la gramática en acción, haciendo trabajo en la interacción social. Así que para nosotros, la pregunta es, ¿cómo es que los interlocutores utilizan distintos aspectos de la gramática de su lengua como recursos interaccionales? La lengua provee ciertos recursos. ¿Cómo es que los hablantes, los interlocutores utilizan estos recursos? Por ejemplo, si yo quiero que me lleves al aeropuerto, ¿cuáles son algunos de los recursos proveídos por la gramática española para hacer esa acción? Podemos imaginar un turno típico como, oye, ¿me podrías llevar al aeropuerto el sábado, por favor? Algo así. En eso, dentro de ese turno, vemos, por ejemplo, sintaxis interrogativa. Sintaxis interrogativa es un recurso que tiene el español. No toda lengua no tiene una distinción entre sintaxis interrogativa versus declarativa. Esa es una distinción gramatical que tiene el español. Y por eso los hablantes del español pueden utilizar ese recurso, esa diferencia en la construcción de la acción social. Quizás, siguiendo con ese mismo ejemplo, ¿me podrías llevar al aeropuerto el sábado, por favor? Quizás cierto contorno entonacional, prosodia, algo así. Todo eso forma parte de cómo es que estos interlocutores van utilizando los recursos proveídos por la lengua o las lenguas que están utilizando. Ahora, el problema analítico que surge es el siguiente: que los hablantes producen sus turnos con todo a la vez. Sintaxis, prosodia, selección léxica, gestos, mirada, todo forma parte del diseño de mi acción. Mi pedido para que me lleves al aeropuerto, por ejemplo. Se ha usado la palabra paquete, package, para hablar de esto. Multimodal action packages, paquetes multimodales de acción, que la acción se lleva a cabo a través de un paquete de recursos empleados, utilizados juntos. El problema analítico, ¿cómo es que nosotros podemos identificar y como aislar el trabajo que realiza cierto nivel de la estructura gramatical versus otra estructura de la gramática? Cierto nivel, por ejemplo, la entonación versus la sintaxis versus la selección léxica. Porque esto tiene sentido que no es una cosa ni la otra. Si yo produzco, mi turno tiene su sintaxis y su entonación y su selección léxica, tiene todo a la vez. Como vamos a ver, produciendo los turnos momento a momento, poco a poco, pero no es que produzcamos, por ejemplo, únicamente sintaxis. Producimos sintaxis con una entonación, ¿verdad? Así que en palabras conversanalíticas, por decir así, ¿cómo podemos ver entonces las orientaciones de los participantes hacia el trabajo, usando esa palabra, el trabajo de cierta formulación gramatical o de cierto nivel de la estructura gramatical? ¿Cómo podemos identificar operaciones que los interlocutores realizan a través de ciertas estructuras gramaticales? ¿Cómo podemos ver la relevancia de ciertos niveles en ciertas operaciones
que hacen los interlocutores. Vamos a hablar hoy de la morfología por algunas razones. Vamos a tomar como ejemplo ciertos aspectos de la morfología. ¿Y por qué me interesa la morfología? Pobre morfología. El inglés no tiene mucha morfología. Y yo creo, bueno, vamos a llegar a eso. Los analistas de la conversación nos hemos enfocado en varios niveles de la estructura gramatical y la relevancia de la entonación para hacer tal cosa, la sintaxis, etcétera. Unos ejemplos, unos artículos que me encantan, los contornos entonacionales de O, como O versus O versus O. Así, y la diferencia que la prosodia puede tener en cuanto al significado, el uso y la interpretación de O en ciertos contextos secuenciales. El léxico, partículas, bueno, pues, actually, I, cosas así, que elementos de aspectos de elementos que incluimos en los turnos. Sintaxis, ya mencioné, sintaxis declarativa versus interrogativa. En español, necesitamos de todo. En español, todo está abierto. Necesitamos de todo, pero lo que quiero, así que todos los niveles de la estructura gramatical están abiertos, por decir así. Pero lo que quiero decir es que aún en otras lenguas donde ya hay mucho trabajo mucho trabajo conversanalítico, la morfología todavía no ha recibido el mismo tratamiento dedicado como, por ejemplo, la prosodia. Vero, que estudió en York, por ejemplo, York es el centro de la fonética en interacción y del mundo, uno de los centros. Y yo puedo, y además de eso, yo puedo, además de identificar centros de ese tipo, yo puedo listar nombres como Betty Cooper Cullen, John Local, Richard Ogden, Shepard Reed, Margaret Selting, Dagmar Weingarten. Estas son personas que tienen su énfasis en la fonética en interacción. Y podemos hacer lo mismo con sintaxis. No vemos eso con la morfología. No vemos que hay gente como interrogando la morfología de la misma manera que vemos que hay analistas de la conversación que se están enfocando en otros niveles de la estructura gramatical. Mi hipótesis es que esta realidad viene en parte del ejemplo del inglés, porque el inglés es una lengua que tiene menos morfología, tiene un sistema morfológico empobrecido, se dice en inglés, eso se dice en español también, está empobrecido versus el sistema del español. Obviamente hay otros sistemas aún más complejos, por ejemplo, lenguas aglutinantes que tienen otras cosas que ocurren, pero podemos ver que el español tiene más que el inglés y vamos a ver cómo ocurre eso. Pero, el español entonces es una lengua con más complejidad morfológica y yo creo que nosotros como analistas del español podemos contribuir mucho a la conceptualización de la morfología en interacción. Así que yo creo que ese es terreno fértil para nosotros analistas de la conversación en español. Tenemos morfología por todos lados en español, que es bueno, porque entonces tenemos muchas cosas que podríamos desempacar, pero obviamente eso hace, es importante especificarnos un poco, enfocarnos un poco, porque tenemos concordancia entre sustantivo y adjetivo, singular, plural, masculino, femenino, todo eso tiene que ver con morfología. Tenemos todas las conjugaciones verbales, todo el paradigma verbal de cada verbo, toda la complejidad ahí, tenemos prefijos, sufijos, etc. Así que tenemos muchos tipos de morfología, ¿verdad? Y por eso casi cada turno va a tener algo de morfología. Por ejemplo, que sí, ella es muy alta. Bueno, ella alta, Casa Blanca, cosas así. Así que tenemos morfología por todos lados,
¿Cómo podemos empezar a desempacar esa complejidad? Si está por todos lados, es demasiado y necesitamos enfocarnos un poco en algo más específico. Así que en esta presentación me voy a enfocar en sufijos para empezar. Para empezar esta discusión, empezamos con sufijos. Empezamos con aumentativos, tipo on, aso, ote, ísimo, y diminutivos. Obviamente estos son distintos tipos y etcétera, pero ito, ico, in, reduplicaciones de estas formas también, isísimo, isisísimo, o auritica, así que tenemos, todas esas posibilidades, estoy incluyendo todas esas posibilidades. Entonces, para especificar la pregunta de antes, podemos hacerle pregunta, ¿cómo podemos ver las orientaciones de los participantes hacia el trabajo de estos sufijos? ¿Todos entienden esa pregunta? Que estamos interesados en ver cómo es que los participantes se orientan hacia el uso de del uso de estos sufijos. Es posible que los interlocutores demuestren explícitamente una orientación a nuestros sufijos de interés. Considérese el ejemplo 1, que me encanta. Es una entrevista entre Ana Pastor, que es la entrevistora a la izquierda, y Rafael Correa, que era el presidente de Ecuador en esa época. Y vamos a ver el uso de un diminutivo y una orientación explícita al uso de ese diminutivo. No tengo transcripción de este ejemplo porque no lo vamos a discutir a detalle. Vamos a pasar a otras cosas. Pero para demostrarles una orientación explícita de una orientación explícita al uso del diminutivo. Entonces, les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato, su empleado, está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Eso no es democrático. ¿Pero eso quién lo decide? Entonces tratemos ese problema. ¿El gobierno? ¿Quién lo va a decidir? No, un Consejo Nacional Electoral independiente que está conversando con los medios. Pero lo que quieren decir los grandes electores, Anita, no se equivoque. Y eso es lo antidemocrático. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Tiene ¿Cómo otra se llama? polémica. Ana, ¿Cómo le dice? Ana. Ana, ok, con todo gusto. Me encanta la corrección también. ¿Cómo se llama? Ana. Ana y ya. Nada de sufijo al final. Ana. ¿Cómo se llama? Ana. Bueno, súper interesante los comentarios en YouTube sobre este ejemplo. Hay gente que está comentando, bueno, en Latinoamérica hay una diferencia con el uso del diminutivo, etcétera, etcétera. Todos estos comentarios y estas ideologías son súper interesantes. No vamos a hablar del contacto de dialectos en esta presentación, pero si están interesados, yo creo que estos ejemplos son fascinantes, son increíbles cuando tenemos contacto de posibles diferencias en uso. Yo tengo un artículo sobre la relevancia de los dialectos y cómo nosotros como analistas de la conversación podemos identificar estos momentos en los que hay contacto dialectos, hay algo que está ocurriendo en este momento y tenemos que resolver esta situación. Pero para el objetivo de hoy, este ejemplo demuestra una orientación explícita. Yo vi que tú usaste un diminutivo y ahora yo voy a tropicalizar el uso de ese diminutivo. Y ahora el formato de ese turno es el tema de mis turnos siguientes. Otro ejemplo del inglés es del inglés y no tiene nada que ver con nuestros sufijos, pero es súper interesante y cómico desde mi punto de vista. Ana quiere que todas que están hablando en esta conversación, Ana quiere que todas vayan a visitar a Camila. ¿Ok? Camila no está. A Bambi le cae mal y por eso Bambi no quiere ir a visitar a Camila.
¿Ok? ¿Todos entienden? Ahora, para motivarla a Bambi, Ana produce este turno en la línea A. She's changing, though. Ella se está cambiando. Tipo que ya no va a ser terrible ir a visitarla porque ella se está cambiando. Ya no es la persona que conocías antes, etc. ¿Verdad? Y vemos la respuesta a changing ing, that's not ed. Así, cambiando ANDO, no cambió IO. Así sería en español. Así que otra vez una orientación explícita a cierta morfología en tu turno, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros, los analistas de la conversación, hablamos de las orientaciones de los participantes, mucha gente piensa que solo nos interesan casos de ese tipo. En los que las orientaciones son tan explícitas, especialmente con estudios de género y raza, por ejemplo, mucha gente asume que no podemos, si alguien no dice, te odio porque eres mujer, si no dice así tan explícitamente, entonces los analistas de la conversación no podemos decir nada. Y esa evaluación del análisis de la conversación es incorrecta, porque en realidad orientaciones de este tipo son súper raras, especialmente cuando hablamos de formas gramaticales. Hay pocos ejemplos como esto en estos dos casos. Hay pocos ejemplos en los que van, por ejemplo, yo veo que usaste ese morfema en la producción de tu turno. Nadie dice eso. Yo veo que usaste tal contorno entonacional en la producción de tu turno. No. Porque lo que pasa es que un turno de ese tipo, como en estos dos primeros casos, un turno de ese tipo prioriza responderle a la forma gramatical del turno y no la acción. Así que la gente normalmente no hace eso. Son casos particulares en los que ocurren estas orientaciones tan explícitas. Son momentos en los que el hablante quiere que la gramática, la cosa de la gramática, forme o constituya el tema explícito de su turno. Ya no tiene que ver con la acción, tiene que ver con el formato y está usando el formato para hacer cierta cosa. Estos casos son interesantes, pero no son muy frecuentes. Normalmente tenemos orientaciones públicas que son distintas. Tenemos otros tipos de orientaciones. Los participantes demuestran sus orientaciones no solo en términos tan explícitos, sino también usando otras herramientas que vamos a ver. ¿Bien hasta ahora? No los puedo ver, así que espero que sí. Todo bien, todo bien. Bueno. Continuamos de todos modos, así que bueno, enfoquémonos en la secuencialidad del habla. ¿Qué significa la secuencialidad del habla? La interacción social hablada procede, es decir, se produce y se interpreta en términos secuenciales. Por ejemplo, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que el turno 1 establece el contexto en el que el turno 2 se va a producir y se va a interpretar. A la vez, ese turno 2 está estableciendo el contexto para el turno 3. Y el turno 3 se va a producir y interpretar dentro de ese contexto del turno 2 y así en adelante. También al nivel de la construcción del turno. Los turnos se organizan de momento a momento, se desarrollan, se interpretan, se producen, se diseñan
temporalmente, momento a momento. Por ejemplo, tenemos una distinción entre puesto en posición inicial, como de Ariel, versus yo creo que Luisma, tú estás trabajando con pues en posición final. Y ahora tenemos dentro del turno, tenemos organización secuencial dentro del turno. La idea básica es súper importante, es básica, pero es súper importante. La secuencialidad del habla es inevitable. Es inevitable. No tenemos máquina de tiempo. No hay tiempos fuera. Por ejemplo, si Luisma y yo vamos a ver una peli y salimos del cine y él me dice, ay, qué película interesante, me encantó. No hay nada que yo pueda hacer para escapar el hecho de que él haya producido una primera evaluación de la película. Yo puedo producir un acuerdo, yo puedo producir un desacuerdo, yo puedo intentar cambiar el tema, yo puedo intentar hacer varias cosas, pero yo no puedo escapar el posicionamiento que él ha establecido a través de su turno. Es inevitable, es inevitable. Ojo, si tenemos simultaneidad, por ejemplo, si estoy hablando y produciendo gestos a la vez, la simultaneidad también forma parte de la interacción social. Estoy enfocándome en la secuencialidad hoy. La secuencialidad, la razón por la que quiero enfatizar la secuencialidad es porque es una herramienta para nosotros, los analistas de la conversación, para poder interrogar dimensiones de las orientaciones de los participantes. Podemos empezar a ver cuáles son las dimensiones que son importantes desde el punto de vista de los participantes. Entonces, para volver ahora al tema de los sufijos, para especificar una vez más las preguntas de antes, usando la secuencialidad del habla, ¿cómo podemos ver las orientaciones de los participantes hacia el trabajo de la sufijación? Ahora ya no estamos hablando únicamente de sufijos, sino de sufijación como un proceso. Así que tenemos un poco de un ajuste a nuestro objeto de interés. ¿Cómo podemos examinar la sufijación, que es un proceso morfológico, como un recurso secuencial interaccional? No estoy tratando de explicar todo sufijo, sino estas clases, por lo menos estas clases de sufijos. ¿Bien? Entonces voy a hablar de dos posiciones secuenciales y presentarles algunos ejemplos de estas posiciones. Y estas son posiciones secuenciales en las que podemos ver que el uso de la sufijación es un recurso interaccional. Les voy a mostrar algunos casos en el mismo turno, sufijación dentro del mismo turno, y otros ejemplos en el turno siguiente. En las dos posiciones vamos a ver que la sufijación muchas veces se emplea para intensificar o amplificar. En inglés usamos upgrade, la palabra upgrade, en cuanto a las evaluaciones de las que forman parte. Pero quiero enfatizar que mi énfasis y mi foco hoy es metodológico. Hay mucho más análisis que podríamos hacer de estos casos y no pretendo darles un análisis completo de estos morfemas. Hay mucho más detalle que podríamos desempacar y de hecho Ana Cristina Osterman, Paul Drew y yo estamos trabajando con algunos de estos morfemas en portugués brasileño en términos de análisis, no en términos metodológicos, sino en términos de análisis. Pero el foco hoy es metodológico.
Solo quiero enfatizar eso porque hay más detalle en cada caso que podríamos sacar, pero estoy tratando de enfatizar cierto argumento y ese es un argumento metodológico. Bueno, si empezamos con el mismo turno. Dentro de un mismo turno, un hablante puede producir una versión básica, por falta de otra palabra, básica de la palabra, seguida de otra versión sufijada, con un sufijo, o viceversa. Voy a enfocarme en el primer caso, pero tengo casos al revés también. Estos momentos puede que sean momentos de enmienda, uno mismo, repair, pero no tienen que ser enmienda. Pueden ser transformaciones dentro de un mismo turno sin enmienda así, enmienda oficial. Pero en todo caso, lo que vemos es que el hablante está dispuesto a modificar la progresividad de la interacción para reproducir una parte de su turno, pero con una diferencia morfológica. Si pensamos entonces en la secuencialidad del habla, una segunda versión no cancela la primera, no la reemplaza, no la borra como si nunca se produciera. Sí se produjo. Ahí está, públicamente. Y ahora yo tengo otra versión. Esta segunda versión se produce y se interpreta en el contexto secuencial de la primera versión. Lo que podemos ver en estos casos, entonces, es que el hablante está utilizando, ahí está ese verbo, utilizando una operación específicamente morfológica para desarrollar su turno. Y ese es el énfasis que estamos tratando de ver, cómo es que los hablantes están utilizando la morfología proveída por el español en la interacción social. Estas son fuertes demostraciones de la relevancia interaccional de estos elementos gramaticales desde el punto de vista de los del hablante, porque el hablante está dispuesto a hacer esto con su turno. No es el mismo tipo de orientación como tenemos de otra persona, como el procedimiento de la prueba del próximo turno. Así es la traducción que hicimos, Next Turn Proof Procedure. Next Turn Proof Procedure. Pero no vamos a entrar en eso hoy, pero Next Turn Proof Procedure, bueno, ¿por qué el siguiente hablante tiene el derecho de tener la razón? Porque es él que domina bueno, no vamos a entrar en eso, pero Shegloff dice claramente que hay mucho más en nuestra caja de herramientas que Next Turn Proof Procedure. Es una cosa que tenemos, hay muchas otras cosas. La secuencialidad de ese tipo es otro recurso, otra herramienta que tenemos nosotros como analistas. Porque podemos ver que es tan relevante desde el punto de vista del hablante que el hablante decidió reproducir una parte de su turno con esta diferencia. Llega así a ese nivel de importancia para el hablante. Y si es tan importante para el hablante, tiene que ser importante para nosotros como analistas. Les muestro unos ejemplos. Los ejemplos son fáciles de entender, no hace falta que les explique mucho para presentar qué está pasando. En este primer ejemplo, por ejemplo, están hablando de unos lentes y van a ver qué pasa con los lentes. Porquería de lentes. Se rompieron los dos, para que veas. Los dos que me compré en Houston. Ya, estoy usando los viejos de antes. ¡Qué horror! Malísimos los lentes. ¿Qué tiene? ¡Qué horror! Malísimos los lentes. Porquería de lentes. Se rompieron. Malísimos los lentes. Malísimos los lentes. Entonces, a través de este proceso morfológico dentro de su turno, la evaluación mal se construye como insuficiente y la versión conísimo
se construye como el mejor diseño para esa evaluación en este momento. Entonces, lo que tenemos es una evaluación intensificada dentro del propio turno. Es ella, la hablante, que produce la versión básica y la versión amplificada. Y las dos versiones están disponibles para la recipiente. Otro ejemplo, aquí están hablando de unos boletos de avión y los precios de esa cosa. Ya. ¿Qué más? Tengo que, no, para ir averiguando cómo son los tiquetes y todo eso, para como aquí que exacto, porque con tiempo los tiquetes son más baratos, ¿viste? Porque así cuando me quería venir, coño, era súper caro. Cambio con tiempo, salen, coño, mucho más barato, muchísimo más barato. Sí, no, pongamos que son ya... Yo cuando me quería venir, coño, era súper caro. Cambio con tiempo, salen, coño, mucho más barato, muchísimo más barato. Mucho más barato, muchísimo más barato. Otra vez, a través de la recompleción de su turno con una versión con ísimo, la primera versión se construye como tipo insuficiente, en el sentido de no solo mucho más barato, sino muchísimo más barato. Y todo eso se expresa con esta repetición, con una modificación morfológica, esta intensificación o amplificación de mucho a muchísimo. Yeah. Un ejemplo más de este tipo, aquí están hablando de unos scholarships, que son becas, como nos va a explicar. Ojalá que pueda, estoy viendo todo eso. Y además ellos también, no sé si tú has escuchado hablar, te dan scholarship, que es como unas especies de ayuda económica y becas. Becas, sí. Ya les voy a aplicar a esas becas. Porque es caro acá la educación universitaria. Sí, es cara, carísima. Claro, sí. Carísima, Sí, me han dicho. Acá becas, sí. Ya les voy a aplicar a esas y becas. Becas, sí. Ya les voy a aplicar a esas porque becas. es caro acá la educación universitaria. Sí, es cara, carísima. Claro, sí. Carísima, Ya. Otra vez tenemos cara y entonces carísima. Una intensificación dentro del propio turno de A. No solo cara, sino carísima la educación universitaria. Ahora, este ejemplo también nos ofrece un ejemplo de la segunda posición que vamos a examinar hoy, que es el turno siguiente. Así que vamos a volver a este ejemplo una vez más. Después de una primera evaluación, los acuerdos suelen producirse con intensificaciones. Por ejemplo, esta película está buena, sí, muy buena. Por ejemplo, tenemos una intensificación. Normalmente, un acuerdo que llega al mismo nivel de intensidad se interpreta como un desacuerdo. Hay que hacer más, hay que tener más ganas en tu segunda posición. En el español, la sufijación es un recurso interaccional a través del que un segundo hablante puede producir su afirmación o su acuerdo intensificado, amplificado. Si volvemos a este ejemplo, vemos que la primera evaluación viene en la línea 8, porque es caro acá la educación universitaria. Yo creo que dice caro y no cara. Y entonces en la respuesta tenemos amplificaciones de muchos tipos. Sí, es cara y entonces carísima. Así que nuestro proceso de intensificación a través de la sufijación forma parte de otra vez un paquete de recursos para intensificar esa segunda evaluación, carísima. Aplicar a esas porque becas. Es caro acá la educación universitaria. Sí, es cara, carísima. Claro, sí. Carísima. Entonces, con casos de ese tipo, lo que vemos es la morfología, el papel de la morfología como parte del manejo de la organización de la preferencia.
Y la capacidad morfológica de hacer eso es algo que tiene el español y que no tiene el inglés de la misma manera. No tenemos esa capacidad de poner sufijos de ese tipo en estos contextos. Así que estamos viendo la relevancia de los recursos específicos al español y a otras lenguas romances, por ejemplo, quizás. Otros ejemplos de este tipo en segunda posición. Aquí está otro ejemplo con caro y carísimo, hablando de viajes. Entonces no sé con quién voy a viajar, o sea, a mí no me importa ir viajando sola, pero ya que está Karina ahí, ya que está Alonso, quería viajar con ellos, pero yo no sé si es que me va a alcanzar la plata, estaré ahí quedándome en hoteles o lo que sea hasta junio esperándoles. Chucha. Porque la plata, o sea, es caro. Es carísimo, no, de ser caro es caro, sí. Aunque sea que te quedes en Youth Hostel hasta junio esperándoles. Chucha. Porque la plata, o sea, es caro. Es carísimo, no, de ser caro. Es caro, es carísimo. Y otra vez. No sé con quién voy a viajar, cómo... Y sigue con una expansión de amplificar lo caro de esa situación. Otro ejemplo aquí, están hablando de un apartamento, no muy bueno. Normal a nosotros allá, es decir, que no es tan malo, yo no lo encontraba tan malo, pero ya estábamos incómodas, el apartamento no era muy bonito que digamos, entonces había muchas cucarachas en la cocina, por más que uno limpiara, era un edificio viejo. Exacto, era un edificio viejísimo en downtown. Era un edificio viejo. Exacto, era un edificio viejísimo en downtown. Un edificio exacto, amplificación, no sí, sino exacto. Era un edificio viejísimo. Otro ejemplo de una intensificación morfológica en un turno siguiente. Un edificio viejo aquí es una evaluación, también es una pregunta polar. De todos modos, pone una hipótesis para confirmar y establece como preferencia la confirmación de eso. Y para hacer esa confirmación tenemos uno de nuestros ísimos. Normal a nosotros allá. Ahora, este ejemplo para los peruanos. Para los peruanos, este ejemplo me fascina. Ustedes me van a decir, es posible que yo haya malentendido lo que está pasando, pero si es correcto el análisis, este ejemplo me encanta. Alberto ha experimentado varias dificultades en su vida y él está explicando estas dificultades a Juan, que evalúa estas dificultades. Bueno. ¿Qué pasó? ¿A tu esposa la están siguiendo? Mi esposa se volvió loca y estuvo 3 meses en un hospital psiquiátrico. No puede ser. O sea, acabas de salir, la mandé una semana con sus papás. ¿A Perú? No, los padres viven en New Jersey. ¿Qué tal? Pero eso es la octava parte de lo que me pasó. ¿Qué vaina, Alberto? ¿Te has echado una? Es un vainón. Lo que pasa es que el otro es lo que me pasó. ¿Qué vaina, Alberto? ¿Te has echado una? Es un vainón. Lo que pasa. ¿Esa es una transformación de vaina a vainón, Luisma? Sí veo la transformación, de acuerdo con el análisis me parece, pero no sé si son peruanos, ¿ah? Creo que no son peruanos. No son peruanos, tienen un acento, acento distinto. Bueno, entonces, no para ti. Bueno. Pero el caso funciona, me parece. Bueno, muy bien. Pero este caso es interesante desde mi punto de vista porque vaina es una de esas palabras que, vaina, qué vaina. Así que, y no se cambia, no tiene morfología compleja, pero sí puede tener. Quería mencionar también los aumentativos no son los únicos intensificadores. Tiene sentido que si son aumentativos hacen aumentación, intensificación, pero los diminutivos también pueden usarse en el servicio de la organización de la preferencia. En este caso, por ejemplo, tiene que ver con la evaluación de la cercanía del trabajo de B a su casa. ¿Y tú a qué hora estás? Yo estoy todo el día. O sea, después de a las 6 me voy a clase. Hasta las 9. Okay. Hasta las 9 de la noche. ¿Y regresas a qué hora a tu casa? A las 9:15.
Ah, ¿te quedas cerca? Sí, cerquita. ¿Te vas a pie? A las 9:15. Ah, ¿te quedas cerca? Sí, cerquita. ¿Te vas a pie? ¿Eh? ¿Te vas a quedar cerca? Sí, cerquita. ¿Te vas a pie? ¿Cerca? Sí, cerquita. Así que tenemos la entonación amplificada y también la intensificación a través de ita en este ejemplo. Para mostrarles un ejemplo más, la preferencia para el acuerdo tiene mucho en común con lo que hemos visto con las evaluaciones. Las preguntas polares establecen una hipótesis para confirmar y los recipientes buscan afirmar esas hipótesis hasta transformar y contestar otra pregunta, no la pregunta que se hizo. Por el ejemplo clásico de Sachs es, allá es donde tú vives, la Florida, allá es donde yo nací, con una respuesta transformativa. Pero lo que quiero enfatizar es que la respuesta es no. B no vive en la Florida. Pero no, el argumento de Sachs es que B no dice no, sino evita la desafirmación a través de una respuesta transformativa. En español vemos que la sufijación puede formar parte de estos procesos. En este ejemplo, B está embarazada y están hablando de los dolores que ha sentido o que está sintiendo. Que se desgarre. Claro, es mejor. ¿Ves? ¿Y no ha sentido más dolores? No, dolorcitos de vientre pequeño, pero no las contracciones fuertes. ¿Ves? ¿Y no ha sentido más dolores? No, dolorcitos de vientre pequeño, pero no las contracciones fuertes. Que se desgarre. Claro. Con la polaridad negativa de su turno, A produce una hipótesis para confirmar que B no ha sentido más dolores. En realidad, desde un punto de vista, por lo menos, B sí ha sentido dolores. Específicamente son dolores en el vientre. Pero en vez de producir un desacuerdo, B produce un acuerdo. No. ¿No ha sentido más dolores? No. Acuerdo. Produce un acuerdo y transforma dolores a dolorcitos, que son dolorcitos nada más. ¿Y no ha sentido más dolor? A través de la diminutación y también otros elementos del turno también, pequeños. Por ejemplo, el hablante llega a confirmar la hipótesis de A, pero en realidad no tenía buena hipótesis, ¿no? Ahora, bueno, para concluir, porque ya no tengo más tiempo, tenía como 20,000 slides más que quería usar y entonces Luisma me dijo 45 minutos y ya. Ya estoy a 46, así que conclusiones. Hoy nos hemos enfocado en la sufijación como un proceso concreto morfológico. Y hemos hablado de algunas de las operaciones interaccionales concretas que hemos podido identificar a base de la secuencialidad del habla. Pero como ya mencionamos antes, el español ofrece varios otros recursos morfológicos también. Y ya que distintos recursos morfológicos sirven de distintos usos interaccionales, habrá que pensar bien en los tipos de evidencia que se deben considerar en el desarrollo de nuestros análisis de estos recursos morfológicos. Así que, por ejemplo, lo que iba a presentar, pero no tengo tiempo, subjuntivo indicativo. Obviamente no vamos a tener los mismos tipos de transformaciones, las mismas secuencias, no vamos a ver los mismos usos por ejemplo, indicativo versus subjuntivo que en, por ejemplo, bueno y buenísimo. En los dos casos tenemos morfología, pero son morfologías distintas. Dicho eso, dadas estas diferencias, la secuencialidad del habla sigue siendo una de las herramientas más importantes para nosotros como analistas de la conversación, porque la secuencialidad del habla
nos puede proveer y exponer momentos comparativos de este tipo. Nos da fórmulas o formulaciones para comparar endógenamente dentro de la interacción. Que este hablante produce y entonces dice, oh, no quiero esta formulación, yo quiero esta otra. O bueno, tú produjiste esta forma, yo ahora como respuesta, yo voy a cambiar tu turno, tu versión para agregar esa otra cosita. Así que nosotros podemos ver dentro de la interacción cómo es que los participantes van navegando y manejando estos recursos que están disponibles para ellos. Y así yo creo que poco a poco vamos desempacando nuestra pregunta omnipresente. ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué este morfema ahora? El ahora es una pregunta secuencial. Es una pregunta de por qué en este momento. ¿Por qué este morfema? ¿Por qué cualquier cosa? ¿Por qué esto en este momento? Así que pensar secuencialmente nos ayuda a encontrar buenos ejemplos a interrogar. Así que especialmente para comenzar estudios nuevos, empezar a analizar colecciones que vamos desarrollando, la secuencialidad es muy buena manera de empezar a desarrollar nuestros análisis. Y termino ahí y gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas? Muy bien. Muy bien, sí. Genial. Muy bien. Vero, ¿quieres conducir tú? No, conduce tú, pero me demoré en entender el chiste. No, bueno, dar las gracias a Chase, pero Luisma, sigue tú con las preguntas. Ok, tenemos algún tiempito aún para preguntas. Así que está abierto el espacio para que puedan hacer las preguntas que quieran. Tenemos una pregunta de Ariel. Pueden o bien levantar la mano o poner pregunta en el chat. Yo los voy a ir llamando. Empezamos con Ariel. Intento responder. Ariel, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. No, pues primero, pues muchas gracias por compartirnos tu trabajo y la verdad está muy interesante, muy bien, porque pues sí hay muy poquito. Pero me llamaron de atención mucho los ejemplos con el superlativo de carísimo y así porque justo, bueno, y bien que mostraste de otras variedades, ¿no? De español, porque en mis datos, pues, que tengo acá de México, pues justo se utiliza ese elemento de superlativo como parte del paquete del turno, en contextos donde hay diferencias en estatus epistémicos. O sea, y entonces se utiliza en segunda posición para reclamar ese estatus. Y bueno, los ejemplos que yo tengo se utiliza con no. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que me acuerdo es Londres es caro. Y la otra persona que vive en Londres, o sea, la primera persona no vive en Londres, la segunda persona vive en Inglaterra y dice, no, carísimo. Como, no, Londres es carísimo incluso, ¿no? Aparte utiliza Londres cuando ya en segunda posición ya no era tan necesario. Entonces, pues justo esos ejemplos me llaman la atención que pues sí, esa práctica pues sí no se puede ver en otras variedades, ¿no? Y cómo forma parte de no sé si en los ejemplos que tienes has visto eso, el tema de epistemic rights y todo eso, porque pues yo creo que sí ha de ser. Sí, porque tienes toda la razón y te creo porque en cuanto a los datos mexicanos, porque la intensificación en segunda posición tiene que ver con los derechos epistémicos, que en segunda posición ya estoy en una posición por defecto inferior. Así que la gente tiene que utilizar, en mi imaginación es como si estuviera en un hueco en segunda posición y yo tengo que como subir y tratar de escapar el hueco en que me ha puesto mi interlocutor. Así que
es súper interesante. Tengo que fijarme en los ejemplos para empezar para ver lo epistémico en cada ejemplo, pero no me sorprendería por exactamente la misma razón que presenta, que yo soy de Londres, así que yo soy el que puede decir finalmente qué tan caro es, por ejemplo. Y entonces vemos ahí también la identidad y cómo la identidad forma parte de la gramática y de las secuencias que se están desarrollando. Sí, muy buena pues era eso, sí, porque sí tengo algunos, bueno, eso es yo lo encontré pues cuando estudiando el no en primera posición, en segunda y tengo pues algunos de mis ejemplos tenían ese superlativo y pues sí era como característico de esa parte del ese paquete. Muy interesante. Pero sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gusto. Súper interesante, gracias. Solo para decir otra cosa sobre esto, la dialectología de estas cosas también es súper interesante, porque podemos ver, por un lado, cosas que bueno, no importa el dialecto, que podemos ver, por ejemplo, el español como un sistema ofrece ciertos recursos y todos los dialectos del español utilizan estas cosas. Pero por otro lado, podemos ver que, bueno, este dialecto hace una cosa particular, exactamente como el inglés hace su cosa particular y el español el suyo, igual con estos recursos, que un dialecto puede usar más un recurso, puede no usar un recurso y reemplazar su efecto con otro recurso, así que todo esto está abierto. Y a mí me encantan estas preguntas porque son preguntas empíricas. No tenemos que, bueno, no sé, y teorizar. No, vamos a ver los datos de Ariel y vamos a ver gente mexicana hablando y vamos a ver qué hacen. Y entonces vamos a ver a los peruanos y vamos a ver que usan sus pueses en otra posición. Ahí está. Y no, yo creo que otra vez es incorrecto decir que los analistas de la conversación no aceptemos la variación de ese tipo. Para nosotros siempre es cuestión empírica. Si nos dicen, bueno, en mi lengua no funciona así, claro que no. Vamos a decir, wow, qué interesante. Muéstrame los datos para mostrarme que no funciona así. Y entonces no nos quieren hablar. Por ejemplo, con las pausas, con la toma de turnos, etcétera. Estamos abiertos a distinciones, pero también vemos ciertas cosas universales. Estamos siempre, desde mi punto de vista, yo como en mi práctica del análisis de la conversación, yo me da igual. Es decir, que si son diferentes, wow, qué interesante. Si son iguales, wow, qué interesante. Así que estamos siempre analizando los datos empíricos que tenemos y llegamos a las conclusiones. Pueden ser diferentes según el dialecto. Así que tenemos mucha variación dialectal en este grupo. Así que quizás colaboraciones. Tenemos todavía unos minutitos para preguntas todavía. Buenas, a mí me gustaría hacer una. Hola, dale, gracias. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Hola, Che, ¿qué tal? Hola. Bueno, capaz que dijiste algo al principio, lamentablemente me perdí el inicio de la charla. Pero, cero. Llegué tarde. No, pero, bueno, muchas gracias, me pareció muy interesante y me encanta esto de abordar la morfología desde la interacción. Me estaba preguntando, ¿no? Con respecto a los intensificadores, tal vez más bien en segunda posición, aunque tal vez también dentro del mismo turno podría ser. Nosotros, o sea, podemos ver, digamos, cómo se agrega ese morfema, que transforma, ¿no? Caro, carísimo, pero también tenemos otras formas de hacer lo mismo, como por ejemplo muy caro. Entonces, digamos, me preguntaba si has mirado eso en segunda posición, o sea, ¿qué diferencia hay entre decir muy caro con carísimo? Sí, buenísima pregunta, y en realidad no tengo respuesta. Pero es una buenísima pregunta. Sí he pensado en eso, porque
porque un reviewer me hizo la misma pregunta en un artículo sobre tiempos verbales. Y yo había yo había presentado el fenómeno en términos de morfología. Y el reviewer me pidió, bueno, ¿están usando la morfología los hablantes o están usando como tiempo, referencias temporales? Y entonces, referencias temporales pueden llevarse a cabo a través de la morfología. Caminó, caminará, pero también ayer, mañana, ¿verdad? Así que no son únicamente morfológicas. Así que en el punto donde estoy en este momento, estoy tratando de simplemente demostrar que podemos atacar la morfología, que sí la podemos identificar, porque yo creo que el problema es que, por ejemplo, ahí va un armadillo. There goes a little armadillo. And it's like, armadillo viene de varias operaciones, armar, armado, allí, sí, etimológicamente viene de eso, pero eso, desde mi punto de vista, no es una operación morfológica interaccional. Así que yo creo que muchos investigadores han encontrado ese problema y han dicho, ok, bueno, ya no voy a hablar de la morfología porque hay demasiado y no puedo controlar. Y exactamente como dijiste tú, bueno, sí, podemos intensificar de varias maneras. Podemos intensificar morfológicamente, también tenemos muy, también tenemos sí, también tenemos por supuesto, tenemos varias maneras. Una parte de una respuesta es que vemos que los interlocutores, los hablantes, frecuentemente hacen, yo lo he llamado stacking, como conjunto de cosas. Por ejemplo, para crear un contraste en inglés. But I do think that she is nice, though. Así que 4 elementos de contraste, 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 ¿verdad? Así que yo creo que por un lado es una complicación para nosotros porque ¿cuál es la diferencia, verdad? Entre muy, bla, bla, bla o ísimo. Pero por otro lado, ya sabemos que los hablantes tienen más de una manera de hacer la misma cosa. Desde mi punto de vista, es un segundo paso decir entonces, o examinar entonces cuál es la diferencia. Pero tienes toda la razón. Este es un paso que vamos a tener que hacer. Claro. Porque tienes toda la razón. ¿Por qué usar la morfología en vez de otra cosa? Otra cosa, para seguir con la discusión sobre los dialectos, es posible que ciertos dialectos utilicen mucho muy y otros dialectos utilicen mucho ísimo, por ejemplo. Y tenemos estas ideologías que ese dialecto suena así, que siempre está hablando así, que bla, bla, bla. Pero así que sería muy interesante ver cómo esas ideologías corresponden a las prácticas específicas de los participantes. Muy buena pregunta, Nacho. Totalmente, gracias. Puedo preguntar, ahí que me quedé como con la duda sobre lo mismo, como, no sé si tenéis casos como en que esté la misma forma básica, pero solamente una intensificación prosódica. Me imagino así como un escaro, ¿no? ¡Caro! ¡Caro! Sí. Y yo creo que un estudio de ese tipo sería el mismo tipo de estudio que pero al nivel de la entonación, por ejemplo. Que como en estos casos, ¿cómo podemos ver que la entonación es tan importante o que el hablante quiera producir una intensificación de ese tipo, así que va a reproducir algo que ya se produjo, pero con esta entonación. Es tan importante esa entonación que van a reproducir su cosa para incorporarla. Sí, porque igual podría tener como incluso una especie de espectro en el que tengáis, por ejemplo, forma básica, en intensificación prosódica, luego diminutivo con sí, pero ojo, ¿por qué es menos fuerte la prosodia que la sintaxis?
¿Por qué está más como bajo en tu escala? Claro, eso no lo sé. Entonces, el espectro en realidad ahora no sabes. Ahora no sabes. Y ahí hay que... Ahora tenías una escala con todo listo. Eso lo haces tú. No, pero tienes toda la razón. Y con la idea de stacking, lo que pasa es que vemos que la gente va como usando muchas cosas a la vez, pero podemos, como dices tú, podemos incorporar más detalle a ese modelo de stacking. ¿Cuáles son cuáles son las partes de tu stacking? ¿Cuáles son los recursos involucrados? Y si son estos dos recursos, se usan en esta posición secuencial, y estas otras dos, otros dos recursos se utilizan para intensificar en otra posición. Por ejemplo, contraste, para usar este ejemplo de contraste, yo puedo indicar un contraste. A ti no te gusta, pero a mí sí me gusta. Por ejemplo, a mí sí me gusta. Yo puedo hacer un contraste de ese tipo, pero es posible que haya distintos tipos de contraste. Por ejemplo, otra vez, todo eso no lo tenemos que saber. No tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son los contextos en los que un hablante vaya a producir un contraste. Es una pregunta empírica. Vemos dónde están ellos produciendo elementos de contraste y cómo los van navegando, cómo los van manejando. Y entonces llegamos a, bueno, ellos ven una distinción entre un contraste en este contexto versus en ese otro. No lo sabíamos antes. Pero son los datos que nos... John Heritage tiene una frase que Rebecca Clift y yo hemos robado. The data force us to the conclusion. Los datos hacen un esfuerzo. I don't know. Un esfuerzo. Nos fuerzan a nuestras conclusiones. Si yo quiero que fuera otra cosa, bueno, si los datos no apoyan esa teoría o esa idea, no podemos continuar. Así que los datos son los guías, los datos son los que nos van diciendo, nosotros los participantes tenemos una distinción entre A y B. Tú habías puesto estas cosas en el mismo grupo, nosotros estamos diciéndote que no, que hay que separarlos. O tú habías puesto estas dos cosas en dos grupos distintos porque habías pensado que, obviamente son distintos, pero ahora estamos viendo que los participantes los utilizan de la misma manera, de alguna forma, por ejemplo. Pero nosotros no podemos saber desde el inicio. Cuando empezamos con ísimos y otes, tenemos que ver. Tenemos que ver cuáles son los contextos en los que los participantes están creando líneas entre sus prácticas. Excelente. Muchísimas gracias, Chase. Otra vez, siempre es fascinante escucharte. Te voy a robar 2 minutos, ya estamos terminando para contarles un poco lo que se viene, pero otra vez agradecerte en nombre de SPAC y de todos nosotros. Por ser además el último evento, como Vero les comentaba, hemos cerrado el primer ciclo del SPAC hoy día con la charla de Chase, y quiero yo mostrarles rápidamente lo que tenemos programado para lo que se viene. El siguiente ciclo, el segundo ciclo del año, arranca el 11 de mayo, martes 11 de mayo. Hemos movido los horarios para las 6 de la tarde. ¿Pueden ver ahí la presentación? ¿El slide? Sí, sí se ve. Sí. Y lo hemos movido para las 6 de la tarde, una hora más tarde, 6 de la tarde UTC. Pueden utilizar un conversor para saber la hora exacta en sus ciudades. Y arrancamos con los observatorios de datos ese día, el 11 de mayo. Y luego tenemos estas charlas y talleres programadas. El 25 de mayo tenemos la fonética interaccional, qué, cómo y para qué, un taller a cargo de Marina Cantarutti del Open University. El 29 de junio, nuestra primera charla del análisis interaccional para explorar la interacción en el aula, a cargo de Caterina Wolper de la Universidad Austral de Chile. El 27 de julio, un segundo taller en el ciclo, una introducción súper básica a ELAN para la investigación en Asia a cargo de Elizabeth Manrique. Y el 24 de agosto, una última charla del ciclo sobre formas de llamada de atención en lengua de señas maya yucateca a cargo de Olivier Leguén y Heidi Pechaban de CIESAS en México.
Toda esta información ya está recogida en el calendario en línea, que pueden encontrarlo ahí. Ese es el enlace de Bitly. Y como saben, si es que no están inscritos ya en nuestra lista de difusión, pueden mandarnos un correo o inscribirse automáticamente a Conversacionalista más subscribe@lists.ucla.edu. Sin más que decirles y agradeciéndoles una vez más a Chase por la charla de hoy día y a todos por participar, cerramos el ciclo y nos vemos en un par de semanas. Cuídense. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.